Piensa en la peor decisión que has tomado en tu vida, no la más pequeña, la más costosa, la que todavía, cuando aparece en tu memoria, produce una incomodidad que reconoces inmediatamente, la que cambió algo de manera que tardaste mucho en reparar, o que quizás todavía no has reparado del todo. Ahora hazme esta pregunta honestamente. ¿En qué estado emocional estabas cuando la tomaste? Casi con certeza no estabas tranquilo. Casi con certeza había algo activo en tu interior. Miedo, ira, urgencia, pánico, orgullo herido, necesidad desesperada de demostrar algo o de huir de algo. Alguna emoción intensa que tomó el volante en el momento en que más necesitabas estar tú al mando. Eso no es coincidencia, es un patrón que se repite con una consistencia impresionante en la historia de prácticamente todas las personas que han perdido algo importante. Relaciones, oportunidades, dinero, reputaciones, confianza construida durante años. Las grandes pérdidas de la vida raramente ocurren en momentos de calma. Ocurren en momentos donde la calma se perdió primero, y hoy vamos a hablar de eso. De por qué la calma no es debilidad, ni indiferencia, ni resignación. De por qué es el recurso más estratégico que tienes disponible en cualquier situación difícil. Y de cómo construirla de manera que no sea frágil, que no dependa del clima emocional del momento, sino que esté ahí cuando más la necesitas. Quédate hasta el final. Existe un mecanismo en tu cerebro que tiene millones de años de antigüedad, y que en los próximos segundos vas a reconocer perfectamente porque lo has experimentado decenas de veces aunque nunca lo hayas llamado por su nombre técnico. Los neurocientíficos lo llaman el secuestro de la amígdala. La amígdala es una pequeña estructura en el sistema límbico de tu cerebro. Es antigua, evolutivamente hablando, y tiene una función muy específica: detectar amenazas y activar respuestas de emergencia. Cuando percibe peligro, real o imaginado, envía una señal de alarma que activa el sistema de lucha, huida o parálisis antes de que la parte racional de tu cerebro haya tenido oportunidad de procesar lo que está pasando. Esto fue brillante en la sabana africana. Cuando un depredador aparecía, no había tiempo para el análisis racional. La respuesta tenía que ser inmediata, automática. El animal que primero procesaba y luego actuaba no sobrevivía. El problema es que ese mismo sistema opera hoy cuando tu jefe te critica en público, cuando tu pareja dice algo que toca una herida antigua, cuando alguien en el tráfico te cierra el paso, cuando un negocio amenaza con caerse, cuando recibes una noticia que no esperabas y que activa el miedo o la ira. En esos momentos, la amígdala secuestra literalmente el procesamiento racional. El flujo sanguíneo se redistribuye. Los recursos cognitivos se reasignan de las funciones ejecutivas superiores, las que planifican, las que anticipan consecuencias, las que toman decisiones complejas, hacia las funciones de emergencia. Eres más rápido, más fuerte, más reactivo, y completamente menos capaz de pensar con claridad. Las decisiones que tomas en ese estado no son tuyas en el sentido más profundo. Son de la amígdala. Son de un sistema diseñado para sobrevivir emergencias físicas inmediatas, operando en situaciones que requieren exactamente lo que ese sistema no puede ofrecer: matiz, perspectiva, consideración de consecuencias a largo plazo. Y las consecuencias de esas decisiones las paga el tú racional, días, meses o años después, cuando el estado de emergencia ya pasó y lo que queda es el daño que produjo. Aquí es donde la mayoría falla. La mayoría de las personas cree que la calma es algo que se tiene o no se tiene. Un rasgo de personalidad. Algo con lo que naces o que las circunstancias te quitaron. Una cualidad que algunos tienen naturalmente, los calmados, y otros simplemente no. Eso es completamente falso. Y esa creencia falsa le ha costado el desarrollo de una de las habilidades más valiosas de la vida a muchísimas personas que podrían haberla cultivado si hubieran entendido que era cultivable. La calma es una habilidad, no un estado de ánimo, no un regalo genético, una habilidad que se construye con práctica deliberada,
que se fortalece con cada situación difícil que navegas conscientemente y que con el tiempo se vuelve tan automática que la gente que te rodea empieza a describirte como alguien naturalmente tranquilo, sin saber todo el trabajo que hay detrás de esa tranquilidad. Los mejores negociadores del mundo no nacieron calmados. Aprendieron a manejar su estado interno bajo presión porque entendieron que su capacidad de pensar con claridad en momentos de alta tensión era su ventaja más valiosa. Los mejores cirujanos no son inmunes a la presión. Han entrenado sistemáticamente para que la presión no interfiera con la precisión que su trabajo requiere. Los mejores líderes en crisis no sienten menos que los demás. Han desarrollado la capacidad de sentir y pensar al mismo tiempo, de no dejar que la emoción aplaste el juicio. Esa capacidad está disponible para ti. No de golpe, no sin trabajo, pero está disponible. Piénsalo bien. Quiero contarte sobre algo que ocurrió en 1983 que casi cambió la historia del mundo, y que no la cambió por una sola razón. Era el 1 de septiembre de 1983. La Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría con los Estados Unidos. Los sistemas de alerta temprana de misiles nucleares soviéticos eran la primera y más crítica línea de defensa. Si esos sistemas detectaban un ataque, el protocolo era claro: respuesta inmediata. A las 0:14 de esa noche, el sistema de alerta temprana soviético detectó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde territorio estadounidense. Luego otro más, luego 4 más, 5 misiles en total. El sistema los clasificó con el nivel de confianza más alto posible. El oficial de turno esa noche era un teniente coronel llamado Stanislav Petrov. El protocolo era claro. Había que reportar el ataque inmediatamente a los superiores, quienes tendrían minutos para decidir una respuesta nuclear. En ese contexto, no reportar era inconcebible. Reportar con casi certeza desencadenaba una respuesta que podría haber escalado hasta una guerra nuclear. Petrov, en ese momento de presión máxima, hizo algo que el protocolo no contemplaba. Se detuvo. Mantuvo la calma suficiente para pensar, y pensó algo específico. Si los americanos quisieran lanzar un primer ataque nuclear, no lanzarían 5 misiles. Lanzarían cientos simultáneamente. 5 misiles no tenía sentido estratégico. Había algo mal en los datos del sistema. Decidió no reportar. Decidió esperar. Violó el protocolo. Arriesgó su carrera, su libertad, posiblemente su vida. Tenía razón. Fue una falla del sistema de satélites que interpretó el reflejo del sol en las nubes como lanzamientos de misiles. Stanislav Petrov salvó el mundo esa noche. No con valentía dramática, con calma suficiente para pensar cuando todo gritaba que no había tiempo para pensar. La calma no es pasividad. Es la condición para que el juicio funcione cuando más lo necesitas. Aquí es donde la mayoría falla. Hay situaciones específicas donde perder la calma es más probable y más costoso. Y quiero nombrarlas con precisión, porque los patrones que puedes ver son los que puedes manejar. La primera es el conflicto interpersonal. Cuando alguien dice o hace algo que te afecta emocionalmente, que toca tu orgullo, que desafía tu imagen de ti mismo o que activa heridas antiguas, la reacción automática es defensiva o contraofensiva. Dices lo que no deberías decir, haces lo que no deberías hacer. Y en ese intercambio de segundos donde la calma se perdió, se puede destruir algo que tomó años construir. Una relación, una confianza, una reputación, la dignidad de alguien que no la merecía perder. La segunda es la presión financiera. Cuando el dinero está escaso o amenazado, el sistema de alarma se activa con una intensidad particular, porque el cerebro interpreta la amenaza financiera como una amenaza a la supervivencia básica. Y en ese estado de alarma financiera, las decisiones tienden a ser exactamente las peores posibles. Vender cuando hay que esperar. Gastar impulsivamente para aliviar la ansiedad. Tomar deuda para tapar hoyos que tapados así solo crecen.
Huir de situaciones que requerían ser enfrentadas con calma. La tercera es el fracaso público. Cuando algo sale mal donde otros pueden verlo, la humillación activa respuestas que con frecuencia convierten un problema manejable en uno mucho mayor. La necesidad de defenderse, de explicar, de culpar a otros, de atacar antes de recibir más crítica, produce exactamente el tipo de comportamiento que confirma la peor versión de lo que la gente ya piensa. La cuarta es la oportunidad urgente. Paradójicamente, las grandes oportunidades que aparecen con urgencia, que piden decisión inmediata, que presionan para que actúes ahora o pierdas la chance, activan exactamente el mismo estado de alarma que las amenazas. Y en ese estado, la evaluación racional de lo que realmente está en juego desaparece. Firmas lo que no deberías firmar. Comprometes lo que no deberías comprometer. Corres hacia algo que, con 5 minutos de calma, habrías visto claramente que no era lo que parecía. En todas esas situaciones, y en las decenas de variaciones que la vida produce, la calma no es el problema, es la solución. Escucha esto. Déjame contarte sobre 2 líderes que enfrentaron exactamente el mismo tipo de crisis empresarial, con resultados que no podían haber sido más diferentes. Ambos dirigían empresas medianas. A ambos les llegó en el mismo periodo económico una crisis de liquidez seria. El tipo de situación que puede destruir lo que construiste durante años si no se maneja bien. El primero reaccionó desde el pánico. Empezó a tomar decisiones rápidas para aliviar la sensación de urgencia. Despidió personas clave que no debía despedir. Cortó inversiones que estaban a punto de producir retorno. Comunicó a su equipo de manera tan caótica que perdió la confianza de las personas que más necesitaba que se quedaran. Tomó deuda en condiciones desfavorables porque la urgencia le impidió negociar. En 6 meses la empresa estaba en peor situación que cuando empezó la crisis. No porque la crisis fuera irresolvible, sino porque las decisiones tomadas desde el pánico convirtieron un problema en una catástrofe. El segundo hizo algo diferente. Antes de tomar cualquier decisión importante, se detuvo. Un día completo donde no tomó ninguna decisión relevante. Analizó la situación con la información disponible. Consultó con 2 personas de su confianza que podían pensar con claridad. Y desde ese estado de relativa calma construida deliberadamente, diseñó un plan que no era perfecto, pero que era coherente y que preservaba lo más valioso de lo que había construido. 18 meses después, la empresa del primero había cerrado. La del segundo estaba más sólida que antes de la crisis, porque las decisiones tomadas con calma habían producido ajustes reales en lugar de reacciones que amplificaron el problema. Misma crisis, mismas circunstancias externas, diferentes estados internos al momento de decidir. Resultados radicalmente distintos. Piénsalo bien, existe algo que los filósofos estoicos entendieron hace más de 2000 años y que la psicología moderna confirma con precisión experimental. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. No lo digo como abstracción filosófica, lo digo como descripción funcional de lo que ocurre en el sistema nervioso. Entre el momento en que ocurre algo, la crítica, la mala noticia, la provocación, la presión, y el momento en que produces una respuesta, hay una fracción de tiempo que puede ser milisegundos, o puede ser, con entrenamiento, varios segundos o incluso más. En ese espacio, si lo capturas, puedes insertar elección. Puedes decidir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Puedes acceder a tu córtex prefrontal, la parte racional, en lugar de dejar que la amígdala dirija sola. Marco Aurelio, que gobernó el imperio más poderoso de su época y que enfrentó invasiones, plagas, traiciones y pérdidas personales devastadoras, escribió en sus meditaciones privadas algo que resume todo esto con una economía de palabras impresionante. Si te perturba algo exterior, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y está en tu poder revocar ese juicio en cualquier momento. No te está diciendo que no sientas, te está diciendo que entre lo que ocurre y cómo respondes hay una decisión. Y esa decisión, tomada con calma, es siempre mejor que la reacción automática del sistema de alarma.
Eso no lo hace fácil, lo hace posible. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero hablarte de las técnicas concretas que funcionan, no las que suenan bien en teoría, las que tienen evidencia real detrás y que las personas que han desarrollado la calma como habilidad usan consistentemente. La primera es la pausa deliberada. Antes de responder a cualquier situación que active una emoción intensa, practica la pausa. No una pausa pasiva de confusión, una pausa activa y deliberada donde conscientemente te das el tiempo que necesitas para que el estado de alarma baje antes de producir una respuesta. En conversaciones difíciles puede ser tan simple como respirar antes de hablar. En decisiones importantes puede ser establecer una regla personal. Ninguna decisión significativa en el primer momento de la noticia, buena o mala. En conflictos puede ser la decisión de continuar la conversación mañana, cuando ambas partes hayan tenido tiempo de procesar. La pausa no es debilidad, no es evasión. Es el acto más estratégico que puedes hacer en un momento de alta carga emocional. Es comprar el tiempo que tu córtex prefrontal necesita para entrar en la conversación. La segunda es la regulación fisiológica. El estado emocional y el estado físico están directamente conectados. Cuando el sistema de alarma se activa, la respiración se vuelve más superficial y rápida. Los músculos se tensan, el ritmo cardíaco aumenta. Y esos cambios físicos retroalimentan el estado emocional, lo amplifican, lo sostienen. Intervenir en la fisiología interrumpe ese ciclo. Una respiración lenta y profunda, específicamente con una exhalación más larga que la inhalación, activa el sistema nervioso parasimpático, el que contrarresta la respuesta de alarma. No elimina la emoción. Baja su intensidad suficientemente para que el pensamiento racional pueda participar. Esto no requiere un ritual elaborado. Requiere el hábito de notar cuándo el cuerpo está en estado de alarma y de usar la respiración conscientemente como herramienta de regulación antes de actuar. La tercera es el reencuadre temporal. Una de las distorsiones que produce el estado de alarma es hacer que lo que está pasando ahora parezca permanente y definitivo. El problema de hoy se siente como el estado final de las cosas. La pérdida de hoy se siente como la pérdida total e irrecuperable. La amenaza de hoy se siente como el colapso de todo. El reencuadre temporal consiste en preguntarte, en el momento de mayor intensidad emocional, ¿cómo voy a ver esto en un año? ¿En 5 años? La respuesta casi siempre revela que lo que parece catastrófico ahora tiene una dimensión mucho más manejable cuando se ve con perspectiva temporal. Y esa perspectiva, insertada deliberadamente en el momento de la crisis, reduce la intensidad emocional lo suficiente para pensar con más claridad. Escucha esto. Hay algo que las personas que mantienen la calma consistentemente hacen que las personas que no la mantienen no hacen. Algo que no es obvio desde afuera, pero que es fundamental para entender por qué su calma es estable y no frágil. Trabajan en la calma cuando no la necesitan urgentemente. La persona que intenta cultivar la calma solo en el momento de la crisis es como el atleta que intenta entrenar durante la competencia. El momento de la crisis no es el momento de aprender a ser calmado. Es el momento de usar la calma que ya construiste antes. La calma se construye en los momentos ordinarios, en la práctica diaria de observar los propios pensamientos sin ser arrastrado por ellos. En el hábito de responder en lugar de reaccionar en situaciones de baja intensidad. En el entrenamiento de tolerar la incomodidad sin huir de ella inmediatamente. En la disciplina de tomar decisiones lentas cuando la urgencia no es real, aunque se sienta urgente. Cada vez que en un momento cotidiano de irritación menor eliges no reaccionar automáticamente, estás entrenando el músculo que necesitarás en la crisis mayor. Cada vez que en una conversación difícil de baja intensidad practicas escuchar antes de responder, estás construyendo el hábito que te salvará en la conversación de alta intensidad. Cada vez que en una decisión pequeña te das el tiempo de pensar antes de actuar,
Estás reforzando el circuito que necesitas cuando la decisión grande llegue con presión. La calma no se improvisa, se construye, todos los días. En los momentos pequeños donde nadie está mirando y donde parece que no importa mucho. Esos momentos son los que más importan. Piénsalo bien. Quiero hablarte de lo que la calma hace en las relaciones, porque es una dimensión que raramente se menciona y que tiene un impacto enorme. Las personas calmadas atraen calma. Las personas reactivas atraen reactividad. No como magia, como dinámica de sistemas. Cuando entras a una situación de conflicto con calma, cambias las condiciones del sistema. La otra persona, que posiblemente llegó activada, encuentra que su activación no tiene el amplificador que esperaba. La reactividad necesita reactividad para escalar. La calma la interrumpe. No siempre, no en todas las circunstancias, pero con una frecuencia suficiente para que sea una de las herramientas relacionales más poderosas que existen. Las personas que se recuerdan como líderes genuinos, no los que tenían el título, sino los que tenían la influencia real, invariablemente tienen esta característica. En los momentos donde todo el mundo está perdiendo la calma, ellos la mantienen. Y esa calma no solo les permite pensar mejor, les da una autoridad silenciosa que nadie puede fabricar. Porque la calma bajo presión real es una de las señales más primitivas y más universalmente reconocidas de competencia y de liderazgo genuino. Tu calma, cultivada y mantenida en los momentos difíciles, no solo te protege de tus propias peores decisiones, cambia la energía de cada espacio en que estás, modifica las dinámicas de las relaciones que tienes, comunica algo sobre quién eres que ninguna palabra puede comunicar tan claramente. Eso no tiene precio. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero cerrar la parte de contenido con algo que es necesario decir directamente, porque de lo contrario todo lo demás se puede malinterpretar. Mantener la calma no significa no sentir. Significa no ser gobernado por lo que sientes en el momento de mayor intensidad emocional. Hay personas que confunden la calma con la supresión, que creen que ser calmado significa no enojarse, no entristecerse, no sentir miedo, no experimentar la intensidad emocional que cualquier vida real trae, y que intentan producir esa supresión con la fuerza de voluntad, empujando las emociones hacia adentro, negándolas, pretendiendo que no están. Eso no es calma, es represión. Y la represión tiene un costo. Las emociones que no se procesan no desaparecen, se acumulan. Y cuando se acumulan suficientemente, estallan de maneras que son todo lo contrario de la calma que se intentaba mantener. La calma real coexiste con las emociones, las siente, las reconoce, no las niega, pero no las deja tomar el volante en el momento de la decisión. Crea el espacio suficiente entre el sentir y el actuar para que el juicio pueda participar. Puedes sentir ira y no decir lo que la ira quiere que digas. Puedes sentir miedo y no tomar la decisión que el miedo quiere que tomes. Puedes sentir urgencia y no actuar con la precipitación que la urgencia produce. Puedes sentir todo eso y elegir tu respuesta de todas formas. Eso es dominio. No de las emociones, de ti mismo en presencia de las emociones. Y ese dominio es lo que separa a las personas que construyen algo que dura de las que construyen y destruyen en ciclos que nunca terminan. Quiero darte algo concreto porque sin aplicación todo esto es solo información bien organizada que no cambia nada. Esta semana empieza con esto. Identifica la situación o el tipo de situación donde pierdes la calma con más frecuencia. No la más dramática, la más frecuente, la que se repite, la que reconoces como tu patrón más costoso. Y para esa situación específica, diseña una respuesta de pausa deliberada. No una respuesta definitiva a la situación, solo el primer movimiento cuando reconoces que se está activando. Puede ser una frase interna, puede ser un movimiento físico, puede ser una pregunta que te haces. Algo que interrumpa el automatismo entre el estímulo y la reacción y te dé el espacio para elegir.
Practica también la respiración regulatoria fuera de los momentos de crisis. 3 a 5 minutos al día de respiración consciente, con exhalaciones más largas que las inhalaciones, entrena el sistema nervioso parasimpático de manera que su activación en momentos de alta presión sea más rápida y más efectiva. No porque hagas algo místico, porque entrenas el mecanismo cuando no lo necesitas urgentemente para que funcione mejor cuando sí lo necesitas. Y la próxima vez que algo te provoque una emoción intensa, antes de responder, hazte esta pregunta. ¿Cómo voy a ver esta situación en un año? No para minimizar lo que sientes, para calibrar la respuesta que merece. Porque la mayoría de las situaciones que activan las reacciones más costosas, vistas desde un año después, resultan ser significativamente menos definitivas de lo que parecían en el momento. Piensa de nuevo en esa peor decisión que tomaste, la que mencioné al principio. Ahora piensa en lo que habría sido diferente si en ese momento hubieras tenido acceso a 5 minutos de calma. Solo 5 minutos para pensar antes de actuar, para sentir sin ser gobernado por lo que sentías, para preguntarte qué respuesta, no qué reacción, merecía la situación. ¿Cuánto habrías preservado? ¿Qué no habrías dicho? ¿Qué no habrías firmado, prometido, destruido o abandonado en ese estado que no era tu mejor estado? Esa pregunta no es para torturarte con el pasado, es para mostrarte el valor concreto y real de lo que estamos hablando. No en abstracto, en tu propia vida. Lo que perdiste en momentos de reactividad no puede recuperarse, pero lo que tienes por delante todavía está intacto. Las relaciones que no has dañado todavía. Las decisiones que no has tomado todavía. Las oportunidades que no has destruido con una respuesta apresurada todavía. Todo eso está esperando ser navegado. Y la diferencia entre navegarlo bien y navegarlo mal no es el talento, ni la suerte, ni las circunstancias. Es el estado desde el que lo navegas. La calma no te garantiza que todo saldrá bien. Te garantiza que cuando las cosas no salgan bien, que a veces no saldrán, tendrás acceso a tu mejor juicio para manejarlo. Y ese acceso, en los momentos que más importan, vale más que cualquier otra habilidad que puedas desarrollar. Mantén la calma, no como pasividad, como la decisión más activa y más estratégica que puedes tomar en cualquier momento difícil. Porque lo que pierdes cuando la pierdes nunca llega fácilmente de vuelta. Y lo que preservas cuando la mantienes es exactamente lo que más te costó construir.